¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de lecturas de cuarentena. Otra vez llego tarde, les pido disculpas. 1:33. Estaba realizando unas labores para el próximo volumen de cuentos de horror y terror, por lo que me demoré sinceramente en eso. Así que les pido disculpas por ello. Hoy estaba recordando que el cuento que prometí para hoy, la segunda parte del cuento de ayer, no sé si recordarán, estoy trabajando para una radio y todavía deben leer aquel cuento. Así que todavía hay que esperar unos días al menos para leerlo. Estoy tratando de acordarme de estos. Este creo que no lo leí. A ver, voy a chequear bien. Les pido disculpas. Me acabo de dar cuenta recién que no lo había leído. No está leído, qué bueno. Es un cuento un poco más asqueroso que los que hemos venido leyendo hasta ahora. Tal vez menos asqueroso que Pesadilla de la Noche de Garufa. Ese es quizá bastante fuerte. Pero el de hoy no está nada mal. El que vamos a leer hoy. Antes vamos a arrancar con una reseña. Eso sí, es un libro difícil de conseguir, pero si lo buscan individualmente a esta novela, pueden llegar a ubicarla. El libro es una antología de textos en prosa de Carlos Eduardo Feiling, editado por Norma, llamado Los Cuatro Elementos. Carlos Eduardo Feiling era un autor rosarino. Para no divagar, vamos a ver a solapa directamente. Carlos Eduardo Feiling, cuyo nombre completo era Carlos Eduardo Antonio Feiling, rosarino, del año 1961. Murió en Buenos Aires en el año 97, bastante joven, a los 36 años, de leucemia. Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, Premio Academia Argentina de Letras al mejor promedio de su carrera y Premio Fundación SEC al mejor promedio de todas las carreras de su facultad. Becario del CONICET entre el 86 y el 88. Y era Linguistic Society of America en el 1986, Summer Institute of Linguistics, Nueva York. Tuvo una impresionante labor académica que incluyó la enseñanza de latín, lingüística, semántica y pragmática. Fue docente en diversas universidades. En el 90 abandonó la docencia para dedicarse a la literatura y el periodismo cultural. Trabajó en Página 12, en Clarín, en Plural, y publicó 3 novelas, que es lo que nos interesa de todo ese raconto. Aquí están las 3 novelas en este volumen. Como verán, es bastante gruesito, unas más de 500 páginas. Una de las novelas, la primera, fue El agua electrizada, una novela policial. La segunda, una novela de viaje, podemos llamarla, Un poeta nacional. Y la tercera, que es la que nos incumbe, es la que comienza aquí en la página, ya les voy a decir, perdonen, la 323, que es la llamada El mal menor. Una novela realmente impresionante dentro del horror argentino. Cuenta con dos epígrafes, uno de La metamorfosis de Apuleyo y la otra de Stephen King en El hombre en el traje negro, The Man in the Black Suit.
Eh, es una novela que tiene todo para ser grosa. Porque está ambientada en la Buenos Aires de su época, lugares comunes para todo aquel que haya recorrido la ciudad, San Telmo, Caballito, el centro. Tiene unos pocos episodios por La Habana, Palermo, Palermo el barrio, no la ciudad de Palermo en Italia. Tampoco el personaje de La Casa de Papel, con el mejor actor del universo. Y es horror puro, con un giro de tuerca al final, un plot twist al final que es increíble. Esta novela es un firme legado de Stephen King, sobre todo considerando la rareza de esta novela, debido a que Feiling era el tipo de autores, digamos, eh, acá en Argentina siempre se trató de hacer la dicotomía civilización o barbarie. Digamos que dentro de la literatura están los más academicistas y los populares. Algo así como los academicistas eran los que en Patito Feo eran las divinas. En el caso de Feiling era de las divinas, digamos, de los academicistas. Y escribía muy bien, no por ser academicista, sino porque tenía el talento. Y es extraño porque toma un género popular, precisamente. Él era extremadamente minucioso a la hora de corregir hasta el último. No sé si escucho el relámpago. Hermoso. Era extremadamente meticuloso a la hora de corregir. Y es una obra con muy, pero muy pocas fallas. Hoy es jueves. Tal vez la vayamos a reseñar más adelante, pero la única desventaja, que no es una falla, es una desventaja comparándolo con otra escritora que la vamos a estar comparando, es en Fading, digamos, la protagonista es una mujer. En la escritora que vamos a estar narrando, en sus múltiples textos, hay varios protagonistas hombres. Y es algo difícil algunas veces en los escritores hacer el traspaso, el cruce de género. Un hombre a escribir con la voz de una mujer y una mujer a veces escribir con el tono de un hombre. Bueno, en Mariana Enríquez eso es perfecto, no se nota. Y en Fading se nota un poquitito, forzado. No es que se note, está un poco forzado. Son las limitaciones propias de cada escritor. Pero en el caso de Fading es impresionante lo bien escrito que está. Es la única pequeña falla. Una novela hermosa, El mal menor. La pueden buscar en Mercado Libre, por ejemplo, es una excelente novela, pueden encontrar allá. Y si buscan en alguna librería de usados, quizás la encuentren. Yo debo el hallazgo de esta novela a una gran amiga, Karina Ambrosio, profe de Nacional de Buenos Aires, también docente de latín. ¿Y por qué lo de los 4 elementos? Porque como hasta ahora les narré, había 3 novelas. El agua electrizada, Un poeta nacional y El mal menor. El cuarto elemento es un proyecto que tenía Feiling de un fantasy. El título del fantasy, estoy buscando aquí en índice para no equivocarme, es La Tierra Esmeralda. Bueno, el comentario era minuciosamente
exagerado ya casi a la hora de corregir hasta la última sílaba de la palabra. Y en su última intervención por leucemia llegó a corregir nada más el primer párrafo, el párrafo inicial de la novela, una corrección increíble, una promesa de novela hermosa, nunca se dio a conocer el resto de la novela. Yo sostengo, así como pasó con el autor que se debe hacer como con el autor de la saga Millennium, con la novela que comenzó con los hombres que no amaban a las mujeres, cuyo título original era Los hombres que odiaban a las mujeres, si no me equivoco por la traducción más exacta que se tradujo, que en la película, en la versión de hollywoodense, se la llamó La chica del dragón tatuado. Murió con una trilogía y luego se vendieron los derechos y, digamos, no se vendieron los derechos, sino que se continuaron los derechohabientes del texto para que continuase la saga. Estaría muy bueno que alguien retome con los apuntes que dejó Fading y termine esa novela, porque es una genialidad en el caso de La Tierra Esmeralda. Pero de eso nos ocuparemos algún otro día. Hoy la recomendación, como les dije, es El mal menor de Carlos Eduardo Fading. En mi caso lo tengo en esta antología de novelas de Fading, que son las 3 novelas más aquel capítulo único llegado a escribir y corregir ya cuando estaba convaleciente en oncología. Pero bueno, es la reseña que vamos a hacer hoy, una pequeña recomendación, reseña, no sé si cómo llamarlo, fuera de los cánones. Una gran novela, de un autor nacional. Hoy vamos a estar leyendo un cuento, y ahora si pasamos, siendo la 1:45. Ahora sí vamos a pasar a la lectura del cuento propiamente dicho. Se largó a llover. Dicen que hace bien, que mata el coronavirus, qué sé yo. Realmente. Si fuera por eso no había virus en su país. Hoy vamos a leer un cuento llamado Cita Maldita. Luego al final del cuento estaré narrando, quizás, si les interesa, el porqué de dónde nació este cuento. Cita Maldita. Conocí a Alejandro en una app de citas un sábado de febrero de 2017. Él ya me había macheado, así que pude empezar a hablar enseguida con él por el chat interno de la app. En la única foto que tenía parecía estar bueno. Morocho de ojos verdes, la barba corta y cuidada, flaco y marcado. Mientras charlábamos supe que era médico. De hecho, me dijo que estaba descansando un poco porque los pacientes estaban muy tranquilos. Me pidió el número para que hablásemos por WhatsApp. Se lo di, agregó. Y estuvimos intercambiando mensajes de texto. Ese día estaba con Miki, mi mejor amiga. Él me invitó a ir a un bar de Palermo que quedaba cerca de casa y que si quería me pasaba a buscar. Me dio miedo darle la dirección del departamento, pero pensé que no pasaría nada malo, lo recibiría en la puerta. Vicky, que había traído las cartas de tarot, me preguntó si quería que me las tirara para saber cómo saldría esta salida y sobre todo cómo era este pibe. Ella heredó el poder de adivinar el futuro de su madre, que solía atender en Castelar. Le dije que sí, y lo que resultó me pareció interesante. Ella, o más bien las cartas, avisaban que el flaco era lejano, pero que el primer encuentro me sería agradable, al menos en el momento, y que luego nos veríamos de nuevo varias veces.
Después de esto ella se fue. Me dijo sonriendo que las cartas no le habían dicho que quizás las cosas no siguieran en el bar, sino en algún lugar más íntimo, así que prefería darme más privacidad. Alejandro llegó 15 minutos después de que se fuera Vicky. Tocó timbre, bajé a abrirle y le pregunté mientras movía las llaves nerviosas si quería subir un segundo porque me faltaba terminar de maquillarme. Vicky, que es medio bruja pero también me conoce muchísimo, no se equivocó cuando dijo que preferiría intimidad. Aquella noche nos quedamos en el departamento. Poco después de que saliera el sol, él se fue. Yo me bañé, cambié las sábanas de la cama y me fui a dormir, aprovechando el domingo para descansar después de la noche agitada con Alejandro. Quedamos en volver a vernos. Pensé entonces que tal vez Vicky tenía razón y no nos encontraríamos una sola vez. Al despertar, fui al baño. No me sentía bien. Me revisé cuando me quité la ropa interior para sentarme en el inodoro. Tenía irritado y me picaba, parecía haber una inflamación y un olor penetrante. Mientras orinaba me ardía. Al día siguiente fui a ver a mi ginecólogo, el doctor Aguirre Núñez. Tras revisar me hizo un frotis de la zona afectada y revisó lo extraído con un microscopio. Luego de un rato me dio el diagnóstico. Era una candidiasis producto de una subespecie rara del hongo de la familia Candida, perdón. Le comenté que el sábado había tenido relaciones sexuales ocasionales y si podía haber sido esa la forma de contagiármelo, y él me preguntó cómo había conocido a la otra persona. Le conté que por una aptecita y él me comentó que al menos una de las opciones estaba eliminada porque al menos yo no había practicado la necrofilia. La otra opción era que aquella persona con la que hubiera estado sí tuviera relaciones con los muertos y aparte no se hubiera limpiado correctamente. El cuerpo se me llenó de asco en el momento. Ese hijo de puta Alejandro se cogía muertos, no se limpiaba y había tenido relaciones conmigo. Tras putear un poco, Aguirre Núñez trató de tranquilizarme diciendo que debía consumir antimicótico por vía oral y que tras un breve reposo pronto se me iría. Tras salir del consultorio saqué el celular para putear a ese imbécil de Alejandro, pero no pude hacerlo. Había bloqueado mis llamadas. Si no podía llamarlo, tampoco podía mandarle un SMS. Me fijé en el WhatsApp y también me había bloqueado ahí. Intenté al menos con el chat interno de la app de citas por la que nos conocimos, pero ya ni siquiera figuraba. Cuando llegué a casa la llamé a Vicky, le conté lo que había pasado en el consultorio del ginecólogo, cuando estaba diciéndole en joda que le había pifiado con que seguiría viéndolo porque no quería cruzármelo ni vivo ni muerto. Un vaso que estaba sobre la mesa salió con toda violencia, despedido contra una pared, sin que nadie lo tocara, y se partió en 1000 pedazos. La charla se cortó, obvio. Junté los restos del vaso roto y los tiré a la basura. Esa noche me fui a dormir odiada. ¿Cómo podía haber gente tan hija de puta? Me desperté para ir al baño a las 4 de la madrugada y seguía con el ardor al orinar. Me acosté y cuando me estaba por dormir empecé a escuchar algo. Pasos. Pasos dentro del monoambiente. A oscuras. Prendí el velador, pero no había nadie. Lo apagué y me acosté. Estaba ya cayendo en el sueño y empecé a sentir cómo un lado de la cama de 2 plazas de donde duermo se hundía, tal como si alguien se sentara en el borde. Luego se corrían las sábanas y luego ese mismo largo se hundía tal como si alguien se acostara al lado mío.
pero no había nadie allí. Prendí la luz del velador, salí corriendo a prender la luz principal y ahí estaba, una parte del colchón hundido, del tamaño de una persona. Me vestí lo más rápido que pude y caminé las 4 cuadras que hay hasta la casa de Vicky. Ese lunes de mierda me quedé a dormir ahí un rato. A las 11 de la mañana del día siguiente, martes, volví a mi casa. Vicky vendría a las 2 de la tarde. Haría en mi caso la limpieza que había aprendido de su madre. Me tiré a dormir un rato en el sillón cama, no pensaba ni en pedo volver a la cama de 2 plazas hasta que no viniera Vicky. A las 12 en punto, ella tocó el timbre y bajé a abrirle. Cuando subimos, mientras ella preparaba todo, yo me desvestía para meterme en la ducha. Apenas me saqué la remera y el jean, ella me preguntó cómo me había hecho esos rasguños y moretones en la espalda, pecho y piernas. Me miré frente al espejo. Estaba repleta de esas lesiones que no había notado por la ropa ni las había sentido tampoco. No estaba así la noche anterior ni cuando me fui de lo de Vicky. En el único momento en el que pudo haber pasado fue cuando me recosté en el sofá cama. Ella entonces me dijo que esto era urgente, que algo estaba ahí y había que sacarlo de la manera que fuese. Sacó un libro que no tendría menos de 70 años que se llamaba Exorcismus Mortus Exorcismus Mortus et cui pessimat mulieribus. Un incenciario y tiza. Marcó unos símbolos en el piso con la tiza, sobre todo alrededor de la cama, el sofá-cama y la mesa. Al incenciario que humeaba muchísimo, lo agitaba por toda la casa, recitando frases en latín que leía del libro que tenía en su otra mano. Surgite gredimini a populo vivens mortua. Surgite gredimini a populos vivens mortua. Surgite egredimini a populo vivens mortua. Vicky terminó muy cansada. Decía que había mucha negatividad y que era bueno si nos íbamos por unos días a su casa para esperar a que hiciera efecto. Me armé un bolso y me fui a su departamento. Cuando llegamos me preguntó cómo se llamaba el flaco con el que había salido. Le dije que su nombre era Alejandro, pero ella quería saber también el apellido. No lo recordaba, no lo tenía muy bien en mi memoria con todo lo que había pasado. Lo que me acordaba en ese momento eran sus 2 apellidos españoles, pero no cuáles, eran 2 apellidos comunes. Ella empezó a decir apellidos, pero no servía. Abrió entonces una página con el celular y buscó los apellidos más comunes en Argentina. Empezó a decirlos y cuando los dije recordé cuáles eran. Aguirre Núñez. Lo buscamos en las redes sociales. Ella decía que era necesario por si tenía algo que ver. Comprobar no perdimos nada. Entonces lo encontramos. Alejandro Aguirre Núñez. Hacía 2 años que no posteaba nada. Estaba exactamente igual a cuando lo vi por primera y última vez. En su información de perfil decía que era médico, pero no cualquiera. Médico forense de la morgue judicial. Aguirre Núñez, me hacía conocido ese apellido. Claro, ¿cómo no me lo iba a acordar si era el apellido de mi ginecólogo? Se lo dije a Vicky y ella entonces decidió imprimir algunas fotos de Alejandro e ir juntas a confrontar al ginecólogo y preguntarle qué relación tenía con ese tipo
que me había contagiado con ese raro hongo. Al otro día fuimos con las fotos impresas al consultorio y ni bien nos levantamos. Cuando llegó el doctor Aguirre Núñez nos acercamos y le contamos que habíamos encontrado las fotos del necrófilo que había conocido por la app de citas. Cuando las vio el médico se puso pálido y nos hizo pasar donde revisaba a sus pacientes. Allí nos contó que lo que nos dejó heladas en un principio. Alejandro Aguirre Núñez, el médico forense fachero que había conocido, era su hijo. Pero todo iba cerrando, pero el doctor siguió a Alejandro era necrófilo. Varias veces habían estado a punto de echarlo de la morgue judicial por tener relaciones con los cadáveres que allí había. Había intentado que su hijo siguiera un tratamiento psiquiátrico, pero no hubo caso. Había muerto hacía 2 años de una septicemia causada por su parafilia y el contacto sexual diario con cadáveres. Lo que el doctor Aguirre Núñez decía no entender era cómo me lo había encontrado hacía unos días y mantener relaciones con él no cabía en ninguna mente científica. Ambas, frustradas, volvimos a la casa de Vicky. Ya sabiendo quién era el que me estaba acosando cada noche, al otro día seguimos con la limpieza. Para ella no había forma de que él volviera a molestarme. Esa noche me dormí en el sofá cama. En el medio de la madrugada sentí un olor nauseabundo y me desperté. A pocos metros donde yo dormía estaba él, agachado. Con voz grave me dijo: me gustaste viva, pero no te olvides que a mí me gustan más las muertas. ¿Qué querés? Cada uno tiene sus pasiones y la mía son los cadáveres. Ya nos vamos a encontrar del otro lado y vas a ser mía. Nunca más volví a verlo ni se manifestó otra vez. Espero que nunca sea así. Tené cuidado con qué desconocido podés salir, porque puede ser una cita maldita. Esto fue la lectura de Cita Maldita. Tenemos en la sala a André de Michelis, gran escritor de las zonas del área metropolitana de Buenos Aires. Un grande, realmente, que ha estado en el ciclo, hace poco en el ciclo de la prosa mutante. Este cuento surgió tras leer una nota, no sé si verdadera o falsa, pero al menos divertida, de una chica que realmente conoció a un hombre por una app de citas. Tuvo que ir al ginecólogo y en el caso de ella, no sé si tuvo más o menos suerte, pero el hombre había tenido relaciones sexuales con cadáveres, era un necrófilo y parece que no era muy limpito y le había contagiado con algo. Antes de Michelis, genio, le había contagiado con algo y bueno, cosas que pasan. No es que las aptecitas sean mejores, peores que otras cosas, pero bueno, cosas que pasan en la vida. Uno nunca sabe con qué clase de personas puede llegar a tener algún contacto. Así que bueno, ay, yo me olvidaba de algo, yo sabía que me olvidaba de algo tras la reseña. Esto me pasa por hablar de Charlie Failing en la reseña recomendación del inicio. Esta lectura fue auspiciada por Librería El Aleph. Mañana vamos a estar poniendo links de venta
vamos a estar ofreciendo libros en lectura. Está auspiciado por Editorial Gualicho. Pueden buscar a la editorial en Facebook e Instagram. Editorial Gualicho. No es por la brujería, sino que es por el dios Gualichu de los Pampas. Y por, obviamente, aquí donde están viendo, el seminario de horror y terror. No sé si les aparece por arriba, abajo, a la izquierda, derecha. Y, como siempre, les recuerdo que acá está el libro Roris de mi autoría, con la muerte coronada como de César. 14 relatos de horror y terror que harían que se les frunciera el culo al mismo Lope de Aguirre, que no era ningún asustadizo. Después de realizada la venta, después de realizada la reseña, después de realizada la lectura, ya siendo las 2:05 de la mañana, muy tarde, ya nos fuimos casi 35 minutos hoy. Mañana seguir peor, seguir más larga todavía, porque vamos a estar charlando sobre el cuervo de Allan Poe y vamos a estar mostrándole la edición que tenemos de Editorial Terramar, ofrecida por el Aleph. Recuerden que mañana, o sea, hoy, mejor dicho, sí, mañana, a partir de la medianoche, no vamos a estar a 1:30, vamos a estar a la medianoche. Así que nos vamos a estar viendo dentro de 21 horas y 56 minutos por esta misma batiseñal. Leyendo un poco de literatura de horror, recomendando libros a partir de ahora y, como siempre, pidiéndoles mantener la higiene, usar alcohol en gel, no salir si no es estrictamente necesario, porque quién sabe, tal vez salen, conocen a alguien, un chico, una chica, alguien no binario. De repente surge romper la cuarentena y mantener relaciones. Y resulta que lo que menos se pueden agarrar es el coronavirus por coger con un muerto. Que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo a la medianoche en esta misma página del seminario de horror y terror, y en un rato este video estará en el canal de YouTube. Hasta mañana.